En el 2006 se lo identifica y a nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, a mí me cambia la vida, total. Como es una vida con el desaparecido y una vida distinta, otra con el aparecido. A mí me gusta ya pensar que está desdesaparecido, que de tanto trabajo que hicimos, no solo apareció, sino que lo desdesaparecimos, que la acción de desaparecerlo es nada comparado con la acción de recuperarlo. Mucho el trabajo de los derechos humanos en la historia de la Argentina es reclamar la verdad y qué hace uno después con la verdad cuando es tan dolorosa, tan trágica, tan injusta. State ascoltando Presentes, Mariana e Fernanda. Hola, mi nombre es Fernanda Ortiz, soy bailarina y coreógrafa argentina, radicada en Alemania hace más de 20 años. Soy hija de Rodolfo Ortiz, desaparecido, reencontrado, asesinado durante la dictadura militar en Argentina, y hija de Viviana Lozada, activista por los derechos humanos en Argentina desde ese entonces. Mi nombre es Mariana Ortiz Lozada, soy actriz, directora de teatro, dramaturga, activista en gestión cultural, en mediación cultural, en cultura comunitaria. Soy hija de Rodolfo Ortiz, hija de Viviana Lozada, hermana de Fernanda. I genitori di Rodolfo vengono dal Paraguay. Hanno origini guaraní. Migrano verso l'Argentina scendendo a Salta e poi a Buenos Aires, dove nasce il piccolo Rodolfo. Zacarias, suo padre, era un militante comunista. Muore per le gravi ferite riportate da una colluttazione con un poliziotto, lasciando la madre di Rodolfo, Genara, sola con 3 bambini. Rodolfo e il fratello maggiore crescono in un orfanotrofio statale. Quando esce, già ragazzo, Rodolfo inizia il percorso universitario di architettura, dove conosce la madre delle sue 2 figlie e compagna di lotte politiche, Viviana Lozada. Milita nel PRT, il Partito Rivoluzionario dei Lavoratori, diventando il responsabile a livello nazionale della Juventud Guevarista, la sua sezione giovanile. Lo que siento es que siempre se nos contó nuestro papá como una suerte de superhéroe, entonces como de héroe, ¿no? De hecho también hay revistas del partido en donde él militaba, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PRT, donde dice algo así como: ha muerto Rodolfo Ortiz, ha caído un héroe revolucionario. Entonces Rodolfo tenía muy claro que primero era la revolución, que segundo era la revolución, que tercero era la revolución y que todo lo demás venía después, pero porque la revolución era para todo lo demás. Entonces, creo que la reverberancia de lo que hizo Rodolfo es infinita, porque fue una persona dedicada al otro, que eligió incluso dar su vida, porque fue una decisión bastante que por los relatos del episodio de su secuestro también se desprende que podía haberse escapado y sin embargo se quedó porque había muchos niños y mujeres y compañeros que había que ayudar, y entonces en mi cabeza Rodolfo también es esa persona que se queda para darle la mano a otro pensando que primero tiene que salir el otro de un problema. Puedo contar de mi papá, que aparentemente hablaba bajito, escribía poesía y que le gustaba dibujar.
y que tenía una visión de cómo tenía que hacer las cosas. Tenía una visión de cómo llegar a construir una sociedad más justa. Aparentemente tenía una visión y la podía transmitir de una manera en que evidentemente entusiasmaba a mucha gente. Y eso es como lo que yo me imagino que era esta persona que es mi papá. Cuando secuestraron a nuestro papá Rodolfo, teníamos 1 y 2 años. Por lo tanto, racionalmente, conscientemente, no nos acordamos del momento. Tampoco nos acordamos de nuestro papá. Ninguna de las dos tiene un recuerdo, ni siquiera una imagen. È il 29 marzo del 1976. Sono passati solo 5 giorni dal golpe militare e Rodolfo si trova con altri quadri del PRT in un luogo considerato sicuro, la Tenuta Pastoril, una casa di campagna situata nella periferia ovest di Buenos Aires. Bisogna organizzare il partito l'indomani della caduta dell'Argentina nelle mani dei militari. Quel pomeriggio però una grande operazione di polizia ed esercito sorprende i militanti. Nel massacro della Pastoril perdono la vita almeno 4 persone, altre 3 sono prese e uccise nel tentativo di fuga, mentre altre 7 vengono private illegalmente della loro libertà. Tra questi vi è Rodolfo, da questo momento e per anni desaparecido. Viviana, che si era già allontanata dal partito, resta sola con le piccole Mariana e Fernanda. Nuestra infancia, o por lo menos desde mi parte lo que puedo decir de mi infancia, es toda sin mi papá presente en cuerpo, pero sí con una idea de un papá al que le había pasado algo. Entonces eso ya es una escena en la que se desplegó nuestra infancia. Indudablemente había un papá que nos quería, del cual hay pocas, pero hay fotitos de un papá joven que nos abrazaba o nos daba la merienda o simplemente nos tenía upa y nos miraba con la cara de esos papás jóvenes que miran a sus bebés, que era de amor. Y después a nosotras nos dijeron a esa edad, tu papá se murió, ¿no? Que también es una manera una definición que tuvo nuestra madre respecto de ahorrarnos la marca de la angustia por la desaparición y por lo tanto la incertidumbre. Si bien estaba desaparecido, para nosotras estaba muerto. Entonces no había nadie a quien esperar. Yo recuerdo tener una infancia muy feliz, pero con una ausencia que me acompañó y que nos acompañó siempre. Que emocionalmente triste, pero que como niña no lo podíamos poner en palabras. Entonces, yo sentí una necesidad muy, muy grande de contar cómo yo había vivido o vivo esta ausencia, esta violenta ausencia. También significa eso de que no se hablaba en todos lados. Entonces yo también recuerdo esto de una infancia muy feliz, con una ausencia muy grande, rodeada de una tristeza, pero también con ese cuidado de que uno no podía exponerse en todos lados. No podía exponer esta verdad en todos lados. Entonces, yo también lo recuerdo mi infancia como algo muy disociado de lo que pasaba alrededor de mi casa y lo que pasaba afuera. Y estaba muy en claro de que eran mundos separados, que en pocos lugares se podían encontrar. Y uno de los lugares de encuentro siempre fue lo artístico. Yo no sé si fue algo demasiado consciente que hizo nuestra madre, sin embargo nos habilitó el lenguaje artístico desde muy pequeñas, por algo las dos somos artistas, y creo que en algún modo nos salvó de una vida en donde esa ausencia iba a pesar mucho más de lo que ya pesa, porque nosotras de todos modos también sabemos que estuvo presente, nuestro papá sigue presente,
y desentrañar qué le había pasado finalmente ocupó un espacio muy grande, no en la infancia, pero en el resto de nuestra vida. Por lo tanto, no podemos decir solamente no lo conocí, punto. No lo conocí porque, y entonces todo lo demás, que es toda nuestra vida. Cuando nos enteramos que era uno de los 30.000 desaparecidos, lo que se nos ahorró respecto de vivir con la incertidumbre de si vuelve o no, por lo menos a mí, esa certeza se me desarmó y me inventé que mi papá volvía por la esquina, ¿no? Il racconto familiare circa la morte di Rodolfo è in continua costruzione. La scenografia va cambiando, mano a mano che le bambine crescono si alternano nuovi personaggi sulla scena e intanto il tempo passa e ogni nuova notizia circa l'accaduto sconvolge le vite delle già adolescenti sorelle. Ogni informazione in più è un colpo di scena. Primero nos dijeron que había muerto cuando teníamos 1 y 3 años. Que había muerto y que había muerto como en una construcción, que se había caído, que había tenido un accidente. Después, a los 10, cuando vino la democracia, mi mamá hizo una explicación respecto de qué era la democracia, qué había sido la dictadura y qué había pasado con nuestro papá en términos de que sí, lo habían matado, pero entiendo que ahí apareció como la idea de que estaba desaparecido. A los 12 yo leí El Nunca Más y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿a papá le pasó esto? Y mamá dijo sí. Pero fue una construcción, porque por lo menos desde mis 10, 12 hasta mis 25 años, fue que a mi papá lo habían matado en el episodio de la Quinta La Pastoril y que sus restos habían sido enterrados en ese cementerio de esa localidad, que es Moreno, como NN. Por lo tanto, que lo que nosotros teníamos que hacer era lograr que exhumen los restos para poder darle sepultura con una identidad propia, pero que él había muerto ahí. Eso nos pasó de suponerlo 25 años por lo menos míos y 23 de Fernanda. L'Argentina riabbraccia la democrazia. Fernanda balla e Mariana recita. Ognuna cerca nelle forme artistiche tanto incoraggiate dalla madre di costruirsi uno spazio sicuro, di trasformare la furia che portano dentro in una forma d'arte che allo stesso tempo rendono politica. Parte di questa furia converge nell'incontro con realtà militanti. Fernanda entra nella commissione delle Scraches all'interno del movimento Hijos e Mariana più tardi parteciperà allo stesso movimento in varie forme e articolazioni. Nosotros no conocíamos a ninguna otra persona hija, ¿sí? En todos los 90. Como que no teníamos la noción, yo no tenía la noción de que podía haber llegado a haber personas que hayan tenido una historia similar. Y cuando me entero que sí, en los 90, es a través de una bailarina, una colega bailarina, que también tenía al padre desaparecido. Y que me invita a mirar, se están juntando otros hijos y hijas de las personas que desaparecieron en la dictadura. Y cuando fui a los encuentros Hijo Capital, y yo estaba sentada, estaba de escucha. Era toda mucha información. Y escuchar trágicas historias. Y esto desde ser tan jovencitos y con tanta energía, con tanta furia. Me acerqué a Hijos Chaco y estuve ahí te digo, no sé, habrán sido 2 reuniones. Me impactó muchísimo que de golpe todos estaban contando una historia y era como si hablaran de nosotros. Eso sí es muy fuerte de los hijos, que había algo que te hermana cuando a otra persona vive algo tan contundente como esto y que de verdad te sentís cerca de una persona que no conoces pero que vivió algo de un tenor parecido a lo que viviste vos.
Hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silenzio, è un movimento che sorge nel 1995 e raggruppa figlie e figli di vittime del terrorismo di Stato della dittatura civico-militare ecclesiastica argentina. Il movimento ebbe da subito risonanza in tutto il paese ed è organizzato ancora oggi in una rete nazionale. Oltre a svolgere azioni legate alla memoria e ai diritti umani, i figli e le figlie denunciano l'impunità che a partire dagli anni '80 e per tutti gli anni '90 in Argentina ha permesso a molti militari e complici del regime di sfuggire alla giustizia. In tale contesto nasce nel movimento la pratica delle scratches, azioni volte a visibilizzare l'esistenza di repressori e genocidi in libertà sul territorio argentino. L'attacchinaggio di foto del genocida a piede libero per le vie della città, la segnalazione della sua casa, le performance artistiche sono tutte parte delle scratches e richiedono un lavoro previo di osservazione e indagine delle persone da escrachare, un termine proveniente dal gergo argentino, il lunfardo, entrato oggi nel linguaggio comune per dire denunciare, smascherare. Si no hay justicia real del Estado, hay una justicia social, esa es la idea de atrás, y la justicia social se trataba de que no eran fotos en blanco y negro, sino darle una cara a los genocidas, una cara actualizada. Y eso requería de una observación, de una investigación. Pero entonces vos pensás, pibitos furiosos, observando, intentando sacar fotos o intentando saber toda una rutina, como un espionaje era. La rutina de los genocidas en la actualidad, que vos lo veías suelto. Era como che ti esplotava la cabeza. Fernanda emigra in Germania per continuare con quello che è diventato il suo lavoro, il ballo. Mariana conclude l'Accademia di Teatro. Mariana 25 anni, Fernanda 23. Un altro colpo di scena. El equipo de antropología forense llama a Vivi y le dice a nuestra madre que Rodolfo no fue asesinado en la quinta. Y le cuentan que según sus investigaciones, Rodolfo fue secuestrado y salió vivo de la quinta. Nueva bomba en nuestra cabeza, en nuestra alma, toda la familia conmocionada, porque Vivi de golpe descubre que Rodolfo, mientras ella supuso que estaba muerto, estaba vivo. Y así estuvo vivo 45 días y estuvo preso en un centro clandestino de detención. Primero en la comisaría de Moreno y de ahí a un centro clandestino de detención que es Puente 12, el cual se está haciendo el juicio ahora. Da quel momento inizia un lungo periodo, 8 anni, in cui la famiglia raccoglie prove per sostenere il lavoro dell'equipo di antropologia forense nella ricerca dei resti di Rodolfo. L'Equipo Argentino di Antropologia Forense è un'istituzione scientifica non governativa, senza scopo di lucro, che applica la scienza forense per lo studio, la ricerca, l'identificazione e la restituzione dei resti di persone scomparse. Nasce nel 1984 in Argentina per opera dell'antropologo forense statunitense Clive Snow, per la necessità di intraprendere un lavoro di ricerca e riesumazione di persone scomparse, e quindi probabilmente uccise durante l'epoca della dittatura. L'EAF fu da subito pioniera nel mondo per l'uso della metodologia scientifica integrata in un approccio multidisciplinare in linea con l'interesse delle vittime e ha potuto identificare molte tombe clandestine, fosse comuni con persone con o senza identità. È proprio l'Equipo Argentino di Antropologia Forense che nel 2006 riesce ad incrociare i dati genetici forniti da Fernanda con i resti di Rodolfo e poter quindi restituire finalmente il corpo, i resti, ormai sole ossa, alla famiglia. Mariana 33 anni, Fernanda 31. La primera vez que volví de Alemania y que sí nos dijeron que habían identificado los restos de mi papá, y también para mí personalmente como tener la certeza de que yo era su hija, 99,9%, es mi ADN.
para mí fue como si hubiera caído un rayo y se abre la tierra y aparece, no sé, un rayo de arriba y de abajo, ¿viste? Como un momento de, bueno, ahora se murió alguien, ahora es real. Me pareció algo de otro plano lo que sentí realmente. Fue muy importante. Que también es raro porque todo ese universo de los restos recuperados de una fosa común, realmente son experiencias que la gente en su mayoría no vive. Nadie ve los huesos de su papá. Si perdés a tu papá, como mucho ves el cuerpo, se cierra el ataúd y después pasa lo que la familia decide que pase. Pero los huesos, eso es algo que en mi cabeza es una bomba. Pero una bomba literal, o sea, me destrozò. Quella che fino a quel momento era per te un'entità ideale, si materializza nella bara che un giorno vedi portare da tua madre. 4 años después logramos hacer una despedida, un velatorio, que es lo que merece cualquier muerto, una sepultura identificada a donde ir a llorar, a pensar o a donde sea. Y en el 2006 hicimos el sepelio, que también es algo raro hacer un sepelio de una persona que falleció hacía 30 y 40 y pico de años. Y esparcimos sus cenizas en el Río de la Plata, en el Parque de la Memoria. Esto fue en el 2010 y los juicios finalmente sucedieron en el 2021. O sea, fíjense el tiempo infinito. Esta variable del tiempo yo siempre la traigo porque eso nos constituye también como personas a los hijos y a las hijas. Los tiempos son lo que duró nuestras vidas. No es que vos tenés un problema y te lleva unos años resolverlo. No, esto es toda nuestra vida. Recién, a partir del viernes que viene, no vamos a tener ningún juicio por delante. Ningún juicio por delante. E la sentenza è arrivata, il 27 settembre 2024. La terza parte del processo che chiede giustizia per le vittime del centro clandestino di detenzione Puente d'Osse e i loro familiari. L'esito: 2 condanne, una a 25 anni di prigione per un gerarca del battaglione 601 dell'intelligence argentina e un ergastolo per un membro della polizia bonaerense. 3 assoluzioni invece sono state accolte con amarezza. 2 poliziotti e un membro dello stesso gruppo dell'intelligence rimarranno in libertà. Cuando el juez dijo, estos son delitos, fue una práctica ilegal y esto merece un castigo, a mí me cambió, algo pasó en mi piel, ¿entendés? De que que el Estado diga eso. Los ilegales éramos nosotros. Los que teníamos que usar nombres clandestinos eran nuestros padres, nosotras. Los que teníamos que fingir que no éramos quienes éramos nosotros. Y de golpe el Estado dijo, 50 años después, que no, que los ilegales eran ellos. Y lo eran, porque toda la práctica es criminal. Questo era Presentes, un video podcast realizzato dalle volontarie e volontari dei Corpi Civili di Pace del progetto Nunca Más per un'educazione alla pace e alla memoria in Argentina, in collaborazione con Chesc Project, Gondwana Cooperazione e Diplomazia Popolare e Arte con Todos.